Bueno, vamos allá. Eh, Quería hacer un vídeo rápido sobre la estética, porque las clases ya es difícil conectar, es difícil que asimilen las cosas y algunos no vienen, y entonces que tengan un vídeo con lo básico bien explicado. Entonces, la estética se trata de intentar responder a la pregunta, ¿a qué llamamos arte y por qué? Y para enfrentar esta cuestión es mejor ir a obras de arte difíciles de interpretar, como puede ser el arte contemporáneo o el arte de las cavernas. Porque frente a esa obra de arte que cualquiera diría, esto lo hace un niño, esto no tiene valor, frente a esas obras de arte es donde tenemos que esforzarnos y encontrar cuál es, en qué sentido podemos considerar esto arte. Y en ese momento podemos ampliar el espectro de cuestiones a las que aplicamos el término arte. Y eso es muy importante, porque el arte no es solamente lo que está en los museos. El arte está en la calle. La belleza está en todas partes. Y en muchas de las cosas que hacen y que ven y que escuchan y que se mueven, hay arte. El arte está en todas partes. Entonces, yo siempre empiezo con Duchamp y la Mona Lisa con perilla y bigote. ¿En qué sentido podemos llamar a eso arte? Entonces, solamente si tenemos conocimiento del contexto, es decir, de por qué Duchamp hace esos objetos, como también el urinario, cuando la pone en Nueva York en la Sociedad de Artistas Independientes en el 1917, cuando coloca un urinario en medio de todas las pinturas. ¿Por qué? Y entendemos, solamente podemos entender esos objetos ready-made, les llamaba Duchamp porque están hechos, solamente con el contexto podemos entender el significado y darle el valor que tiene. Era el momento en el que el arte occidental se enfrenta a una crisis sin precedentes. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la Primera Guerra Mundial. El caos es total. Sobre todo los europeos ya no saben en qué creer. Entonces se produce una crisis de valores que afecta a todo, desde la religión, la filosofía y también al arte. Y una forma de expresar eso, ya nada vale, porque nos hemos convertido en bárbaros, nos hemos convertido en asesinos. No tenemos dirección, no tenemos... En ese momento, Duchamp lo que está haciendo es un grito de protesta. Cada ready-made es un grito de protesta. Si queremos avanzar, tenemos que destruir lo anterior e empezar a hacer algo nuevo. Por eso, en el arte contemporáneo, se exige que el espectador aporte una mirada inteligente, diferente, cultivada. La sensibilidad se cultiva. No se nace, se nace con un mínimo de sensibilidad, pero si no la cultivas, te quedas en, bueno, me parece bonito. El arte es mucho más que bonito. Otro ejemplo, el arte de las cavernas. Yo les he puesto las manos en negativo de en Cantabria, las manos, el hombre pájaro con erección embestido por un bisonte de las cuevas de Lascaux. Ahí es difícil entender que eso sea arte, porque el dibujo es muy elemental, pero la profundidad de lo que se quiere decir es profunda, afecta a nuestra naturaleza en tanto seres humanos. Eso es muy importante. En el hombre embestido, el hombre pájaro, la interpretación más sensata es que el hombre pájaro es el hombre que a punto de morir expulsa el último aliento
Y el último aliento se representa con el pájaro. ¿Y qué destruye al hombre? Lo destruye la fuerza bruta de la naturaleza, representada con el bisonte, con unos testículos enormes, gigantescos. Entonces, ¿y qué representa la mano en las cuevas de Bustillo? Es que, lo siento. ¿Qué representa? Representa la necesidad que tenemos los seres humanos de perdurar. O la angustia ante que el hecho de que somos finitos, tenemos que morir y queremos dejar una huella. La obra del artista es su forma de dejar huella. Y nos habla de esa angustia que experimentamos cuando estamos enfrente de lo que somos, seres finitos. A partir de aquí, de dejar claro que cuando nos enfrentamos al arte, tenemos que buscar algo más que bonito, que nuestra mirada se tiene que cultivar, tiene que adquirir una cultura, una sensibilidad. Yo les pongo el ejemplo del vino, de la cerveza. Es decir, la primera vez que lo prueban no está rico. Hay que cultivar el sentido del gusto, hay que cultivar el sentido moral. Todos nacemos con un poquito de empatía, pero hay que cultivarla, porque también tenemos una parte de bestia. Entonces la empatía se cultiva, el sentido moral se cultiva y también el sentido estético se cultiva. ¿Cómo? Admirando la belleza allí donde te la encuentras. Mucha gente es incapaz. Es algo que hay que cultivar. El arte en el mundo contemporáneo es un arte que está atravesado por la ciencia y por la técnica. Decía Walter Benjamin que las obras de arte antiguas ya no valían en el sentido de que la reproducción infinita de la obra de arte había generado la pérdida del aura. El original ya no tiene aura. Basta con ir a ver la Mona Lisa y la multitud agolpada frente al cuadro. Ahí ya no hay manera de percibir la belleza de la obra. Sin embargo, aunque la técnica, el progreso científico-técnico haya destruido el aura del original y los museos, en muchos casos, sean sepulturas de la belleza, fíjense lo que les digo. A pesar de eso, la técnica ha traído otras formas de arte, como la fotografía. Y ahí tienen los ejemplos de clase de Mapplethorpe, de Bill Brandt, el cine, obras maestras del cine. ¿Cómo pasar por la vida sin ver El Padrino, por ejemplo? Por ejemplo, seguro que les gusta. Un perro andaluz, que ya la vimos en clase. Y muchas otras cosas. Hay arte en las intros de los videojuegos, como les voy a poner la de la versión 3 de Fallout. La técnica que destruye el aura también nos ha traído nuevas formas de arte. Arte a lo mejor que es más popular, porque ese es uno de los problemas que tiene el arte contemporáneo, que se convierte en un instrumento de las clases poderosas para demostrar su prestigio, su importancia. Son un objeto, se dice correctamente, un objeto de consumo conspicuo. Es comprar cosas no porque te hagan falta, sino para demostrar cuál es tu estatus. Y el arte contemporáneo se ha convertido en una mercancía que se usa para especular, y en ese sentido, este otro arte, el cine, la fotografía, reproducible al infinito, accesible a cualquiera, son obras de arte que a Benjamin le daban mucha esperanza.
siempre tenemos que estar preparados para que nos lleguen obras de arte que son falsas o pretendidas obras de arte que en realidad son fake, son quiche. Esa es la palabra correcta, quiche. Quiche es todo aquello que busca un objetivo concreto, un objetivo muy específico, que es la lagrimita fácil. Es el arte empalagoso, sentimentaloide, que se aprovecha un poco de los buenos sentimientos, nos deja un sentimiento de confort, nos apacigua el alma, esta música relajante, la televisión con sus finales felices, etc. Eso no es arte, es arte quiche. Y tenemos que identificar cuando la industria musical, audiovisual, está apelando a ese sentimiento, a esos bajos sentimientos del sentimentalismo para tendernos una trampa. Porque el arte quiche en televisión y en el cine y en la música, en ese arte de la técnica del que habla Benjamin, está por doquier, por todas partes. Y lo último que les quería contar, ¿cómo afecta lo que hemos visto del arte contemporáneo a la comprensión que tenemos del arte? ¿Qué es arte para nosotros? Y yo no les voy a dar una respuesta positiva porque no la tengo, pero sí les puedo decir qué cosas mínimas tiene que tener y qué cosas no debe de tener, ¿vale? En primer lugar, el arte es desinteresado. Lo opuesto al arte es la mirada de la eficacia, de la técnica, del ingeniero, del constructor. Si tú vas a Valcorchero, y en lugar de admirar el atardecer, la serenidad de las vacas, la naturaleza, los pájaros, etc., y lo que te fijas es, menuda urbanización se podría construir aquí, cuánto dinero sacaríamos, menudas vistas. No estás admirando la belleza que te rodea. Ese es el problema. Del mismo modo que cuando Kant dice que una acción es moral, si la hacemos por respeto al deber, sin preguntarnos qué nos va a reportar, qué consecuencias va a tener, sino simplemente porque creemos que todo el mundo debería comportarse de esa manera. Eso es una acción moral. Y lo contrario es andar pensando en todo lo que hacemos, cuál es la utilidad que vamos a tener. Eso para Kant es egoísmo, interesado, pero ahí no hay moral. Moral es actuar por deber, por respeto al deber, porque estamos convencidos de que así debería comportarse todo el mundo. Y ahí es evidente que hay un desinterés total. Desinterés en el sentido de que no vas buscando nada, ningún beneficio de esa acción. Lo mismo en la obra de arte. Es exactamente igual. La obra de arte es desinteresada. No apunta a nada fuera de ella. Se disfruta en sí misma. Entonces el desinterés, es decir, ¿a qué voy a un museo? Voy a culturizarme, porque tengo que hacer una actividad, porque vas a ver la obra. Todo lo demás sobra. Todo lo demás. La segunda cuestión. Siempre hemos pensado, en una larga tradición del arte occidental, que el arte es mímesis, imitación de la realidad, y que cuanto mejor imite la realidad, más bello es. El arte contemporáneo nos muestra que esto no es verdad. El arte para nada tiene que imitar la realidad. Platón era muy crítico con el arte, porque él decía que estaba la idea de belleza allá arriba en el cielo,
El mundo en el que había cosas que imitaban a la idea de belleza y el arte que imitaba las cosas. El arte es una copia de una copia. El arte imitando a la realidad es el grado más bajo del conocimiento. El arte no puede agotarse en la mímesis. Yo les he puesto el ejemplo del pintor Bouguereau, magnífico dibujante, magnífico con los colores, pero ¿nos dice algo? No. El arte tiene que apuntar con profundidad a lo que nosotros somos. La función del arte es proyectar las posibilidades, las potencialidades del ser humano. Y cada uno cuando contempla la obra de arte se siente inspirado para ser más. Esa inspiración no tiene por qué ser agradable. Franz Kafka decía que si estás leyendo un libro y no lo sientes como si fuera un puñetazo en la cara, mejor deja el libro y vete a dar un paseo, porque no estás haciendo nada. Hay formas más agradables de sentirse bien. A deporte, bébete una botella de vino, cualquier cosa. El arte busca en nosotros, decía Aristóteles, la catarsis. La función del arte es la catarsis. ¿Y qué significa eso? Cuando contemplamos la obra de arte, la visión del artista es tan profunda que nos muestra la realidad de la naturaleza humana, la forma más elevada del arte. Y todavía a día de hoy es la tragedia griega. En la tragedia griega, decía Nietzsche, se manifestaban los dos principios fundamentales de la realidad. Lo dionisiaco, la parte caótica, nocturna, instintiva, apasionada de la realidad. Y todo eso se metía en una forma racional, luminosa, bella, que es la forma artística. En la tragedia, a través del canto, del baile, de la poesía, de los decorados, de la interpretación. Esos dos elementos de apolíneo y dionisiaco, luz y oscuridad, orden y caos, esos dos elementos se funden. Y contemplando la obra, decía Aristóteles, nos damos cuenta de quiénes somos, de quiénes podemos ser. Y nos damos también cuenta de quiénes es mejor que no seamos, de cómo, si nos dejamos llevar por la noche, por el caos, etc., siempre ocurren cosas malas. Entonces la catarsis es contemplar la obra y purgarnos de las malas emociones, de los malos sentimientos. El arte tiene así una función moral, decía Aristóteles y decía Platón, y también política, porque a través del arte se educa al buen ciudadano. Cuando tú ves al héroe de la tragedia llorando y borracho, ¿sabes? Eso no. Eso no. Para eso están los personajes de la tragedia. De todas maneras, a día de hoy, el arte no tiene por qué cumplir con unas expectativas de lo que sea bueno o malo. En el arte se puede mostrar lo grosero, lo inmundo, lo abyecto. Nada humano me es ajeno. El autor que yo detesto y al mismo tiempo admiro es el Marqués de Sade. No soporto nada de lo que escribe, pero me parece que apunta a algo muy profundo en lo que somos. El arte no nos tiene por qué gustar. Estamos confundidos en eso.
con todo este rollo de las redes sociales y darle al corazoncito, nos pensamos que el arte es lo que más corazoncito tenga, y no es así. El verdadero arte no tiene por qué gustar, no tiene por qué apelar al sentimiento de lo bonito. Tiene que herirnos, mostrarnos lo que hay debajo de la civilización, de la moral, y en general no es nada bonito. Platón y Aristóteles defendían un arte que formase ciudadanos. Gracias a Dios, y superada la época de la censura, piensen que hace 130 años los libros, y menos, con los nazis en Estados Unidos ahora, los libros se prohíben, se quitan de las bibliotecas. Los nazis los quemaban. Y en Francia, a finales del siglo XIX, una obra maestra como Las Flores del Mal, le quitaron unos poemas porque hablaban de sexo. Y llevaron a juicio al autor. Fíjense que el arte no tiene por qué, como decían Platón y Aristóteles, formar ciudadanos morales, etc. El arte está para romper convenciones, para abrir posibilidades a esta realidad diminuta, ordenada, marcada, que nos oprime. El arte está para reventar las etiquetas. Eso es fundamental. Fundamental, si no lo hace el artista, si el artista no sueña con algo diferente, no hay nada que hacer, nada. Este mundo es un erial. Nietzsche decía, yo no concibo la vida sin música. Y era la música de Wagner la que a él le hablaba de una realidad más profunda, de ese elemento dionisiaco, de esa voluntad de poder que guía en la naturaleza. El buen arte tiene que inspirarnos para actuar mal, para desobedecer. Porque el mundo está mal. Solamente actuando mal lo podemos cambiar. Ahí tienen los grafitis de Banksy. Por ejemplo, todos son una llamada de atención a hipocresías y inmoralidades de nuestra sociedad. Miramos para otro lado y tenemos delante de nosotros el desastre. Entonces, su función es llamarnos la atención. Sois unos hipócritas, unos mierdas. A mí me encanta, dentro de lo que es el arte, contestatario, que abre posibilidades, que nos cambia nuestra visión del mundo. Me encanta Extremoduro. Me encanta especialmente la canción de Jesucristo García, porque nos muestra un personaje que rompe. Nací un buen día, mi madre no era virgen. No vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. Esto tiene muchísimo significado. Hasta hace poco yo pensaba, antes era chapista. ¿Chapista de qué? ¿De mecánica? No. Yo intuyo que debe ser chapista, de poner chapas, que era chapero. Los mercaderes ocuparon mi templo. ¿Qué templo? El templo de la belleza, de la poesía. Eso ha sido masacrado por, por la industria comercial, por la industria cultural. Es una canción, y esto que he intentado recitar, pero ya no tengo memoria,
Me olvido de las cosas. Estoy viejo. Bueno, y yo creo que bueno, les enseñaré en clase un poquito más del arte contemporáneo, de cómo algunos artistas en la actualidad van de un extremo, del extremo de, de hacer disparates, por ejemplo, eh, para poner en escena las torturas que se practicaban en algunas dictaduras latinoamericanas. Regina José Galindo, que es una performer, pues ella se somete a ese tipo de torturas. Veremos algunas cosas. Luego también hay un arte contemporáneo que es Kish, por ejemplo, de Jeff Koons, los perritos, eso luminoso, el perrito que está a la entrada del Guggenheim en Bilbao. Cosas con muchos colores, cosas muy quiche, que son llamativas, pero que no dicen nada. Eh, es difícil orientarse dentro de lo que es el arte académico. Yo les recomiendo que busquen arte fuera, que busquen la belleza fuera, fuera, en el cómic, en los mangas, en la literatura, que hoy la que es totalmente contracorriente es la literatura clásica. Joyce, Kafka, Proust. Ya no los lee nadie. Busquen en los márgenes. La belleza está en los márgenes. La profunda. La que con un bisturí abre posibilidades al mundo. Nos habla de mundos nuevos. Esa es la función del arte. Puede ser un tatuaje, un graffiti, una música completamente alternativa. Intenten habitar un poquito en los márgenes si quieren tener un contacto con la belleza de verdad. Y nada más. Nos vemos.